¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Mucho gusto en compartir con ustedes una cápsula más de nuestra serie de cápsulas de salud que estamos desarrollando. Un placer que estén acompañándome. En esta ocasión vamos a hablar de la hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué es la hipertensión arterial pulmonar? Todo el mundo conoce la hipertensión arterial, que es cuando llegamos al consultorio y nos ponen un baumanómetro, es decir, el brazalete y nos empiezan a apretar hasta que casi se nos duerme la mano y nos dicen, tiene la presión normal, tiene 120/80. Esa presión arterial es la que se maneja en la aorta y en todas las arterias del sistema circulatorio. La hipertensión arterial pulmonar es cuando sube la presión de las arterias pulmonares. Y la única forma o la mejor forma de medirla es a través de un estudio de cateterismo cardíaco, que cada vez se ocupa menos, pero sigue siendo el estándar de oro. Ahora también la podemos medir a través de equipos más modernos, como son los ecocardiogramas, que aunque son menos precisos, también nos pueden dar una idea de cuál es la presión. La presión normal en la circulación pulmonar, es decir, la presión que manejan las cavidades cardíacas derechas, es de 25 milímetros de mercurio en reposo y 30 durante el ejercicio. Esa es la traducción o el valor de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Cuando sube la presión de los pulmones, ¿cuáles son los síntomas? Principalmente dificultad para realizar esfuerzo físico, es decir, un cansancio exagerado o una falta de aire que se presenta con la actividad física. Esto es importante porque este síntoma es un síntoma muy inespecífico y a ciencia cierta en ocasiones hay que discernir, hay que hacer varios estudios para definir si esta falta de aire es secundaria a una enfermedad respiratoria, a una enfermedad cardíaca propiamente, a una enfermedad cardíaca de cavidades izquierdas, es decir, de la aorta y de todo el sistema circulatorio, o si obedece a un incremento en la presión de los pulmones. Ok, la primera pregunta que yo tendría o que yo haría como paciente es ¿qué ocasiona el incremento de las presiones en los pulmones? Bueno, hay varias causas. De hecho, se puede considerar una de ellas como una enfermedad rara, que es la hipertensión arterial pulmonar idiopática, es decir, aquella que no tiene una causa subyacente que se pueda identificar a través de los estudios funcionales de imagen y sanguíneos convencionales. Las causas más frecuentes también dentro de esta hipertensión arterial pulmonar de grupo 1 están también las enfermedades del tejido conectivo, por supuesto, y causas importantes de hipertensión arterial pulmonar también pueden ser enfermedades cardíacas, pero de las cavidades izquierdas. El tercer grupo obedece al grupo de enfermedades respiratorias que pueden incrementar la presión de los pulmones, entre ellas las más comunes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, entre ellas enfisema, o las enfermedades intersticiales, de las cuales hay varios grupos y variedades, ¿no? En cuarto lugar tenemos una identidad que es muy importante señalar, la hipertensión arterial pulmonar aguda asociada a un evento de tromboembolia pulmonar, es decir, cuando se forma un coágulo, generalmente el 90% de los casos, en los miembros inferiores y de ahí viajan esos coágulos, esos trombos, a las cavidades derechas, obstruyendo la circulación pulmonar. En el grupo 4 estarían la tromboembolia pulmonar crónica, es decir, aquella embolia, aquel coágulo que viajó en algún momento y no se disolvió, no fue posible eliminarlo por nuestro propio sistema fibrinolítico que se encarga de deshacer los coágulos cuando los tenemos. Y en quinto lugar estarían las enfermedades misceláneas, como serían las hematológicas, obstrucciones tumorales, enfermedad por HIV, etcétera. Esta enfermedad, entonces, repito, es una enfermedad poco frecuente, pero que particularmente por lo poco frecuente que es también a veces poco conocida por los médicos y en muchas ocasiones se identifica hasta que la enfermedad ya está en grados avanzados. Hace 35 años, cuando formé parte de un grupo de investigación aquí en México, en el Instituto Nacional de Cardiología, tuvimos la oportunidad de ver el desarrollo de nuevos medicamentos para esta enfermedad.
Es decir, hace 35 años lo único que les dábamos a los pacientes era un medicamento que se llamaba nifedipino, que era un calcio antagonista, que es un calcio antagonista, y era lo único que teníamos, con una esperanza de vida de los pacientes de menos de 5 a 10 años después de su diagnóstico. En la actualidad existen más de 20 medicamentos diferentes para tratar esta condición. Es decir, que si ustedes tienen en algún momento, ustedes o alguien de sus conocidos, tienen falta de aire, es importante recurrir a un especialista para discernir si esta falta de aire es secundaria a una enfermedad pulmonar, a una enfermedad cardíaca o incluso a uno de estos grupos de enfermedad de hipertensión arterial pulmonar, que repito, es una enfermedad de la cual no hay mucho conocimiento en la comunidad médica en general. Hasta aquí por el momento. Continuaremos desarrollando más temas más adelante y espero que si hay preguntas, por favor me las puedan dirigir. Buena tarde, hasta luego.